Bienvenidos a EndoTips. Hoy vamos a hablar de cuál debe ser el primer inyectable en el manejo de la diabetes tipo 2. Por 100 años, la insulina ha sido el clásico inyectable en el manejo de la diabetes tipo 2, reconocido por muchos quizá como el único, pero en los últimos 15 años nuevas terapias han emergido y particularmente los agonistas del receptor de GLP-1 han tenido un alucinante desarrollo. Su progreso, su innovación ha sido capaz de pasarlo de la saliva de una lagartija, del monstruo de Gila hace muchísimo tiempo, a poderosos medicamentos semanales y en los cuales, por cierto, este año evolucionan hacia orales. Bien, los GLP-1 hoy compiten por ser el primer inyectable en el manejo de la diabetes y de eso va a tratar nuestro video de hoy. Adelante, vamos. Desde hace muchos años, las guías de diabetes pregonan a la insulina, particularmente la insulina basal, la glargina, como el clásico primer inyectable. Hemos ido aprendiendo y aquí hemos revisado que es muy claro que aquel paciente que no alcanza metas de control con orales debe ser iniciado en insulina y que en muchas ocasiones en aquel paciente que debuta con un gran descontrol, con mucha sintomatología, con pérdida de peso, es muy claro que la insulina debe ser el primer inyectable. Sin embargo, hoy día, nuevas terapias como los agonistas del receptor de GLP-1 le compiten en ciertos escenarios como el primer inyectable. La idea hoy, lo que tenemos que tener claro es ver cuándo un paciente debe de insulina y cuándo un paciente es candidato a GLP-1. Hoy, las nuevas guías de la ADA que están asociadas con la Asociación Europea de Diabetes ya hablan de que antes de considerar insulina, en la mayoría de los pacientes debería de considerarse el uso de un agonista del receptor de GLP-1. ¿Cómo estos medicamentos lograron llegar a ese nivel y ser considerados de esta manera? Hoy en día, el inicio de una terapia inyectable en realidad se dividiría en tres brazos. La posibilidad de siempre de iniciar con una insulina que puede ser basal, dependiendo del nivel de hemoglobina glucosilada, una NPH si estás en el sector salud y el nivel económico del paciente no le da para más, o una insulina premezclada, particularmente para aquellos pacientes con niveles de hemoglobina glucosilada mayores a 11. Está la opción de iniciar con un GLP-1, ya sea diario o de aplicación semanal, y está la muy moderna posibilidad de utilizar en combinación, ya sea juntos en la misma jeringa o separado, un agonista del receptor de GLP-1 con insulina. Tú puedes optar por la opción, repito, de poner una insulina basal diariamente y un agonista del receptor de GLP-1 semanal, o puedes ir con la opción de en la misma jeringa diariamente poner insulina basal con un GLP-1. ¿Cuándo un paciente puede ser elegido para iniciar con un GLP-1? Primero, el primer punto a considerar es el nivel de hemoglobina glucosilada. Todo aquel paciente que vaya arriba de 11 de glucosilada, la alternativa número 1 debe ser insulina y quizá incluso una insulina premezclada, una insulina que lleve o un esquema basal bolo. Para aquellos pacientes que estén con obesidad, con riesgo cardiovascular y particularmente aquellos que ya se infartaron, que tienen mucha hambre y que sus niveles de hemoglobina glucosilada son menores a 10, un GLP-1 puede ser un gran candidato y particularmente los GLP-1 semanales. Con un GLP-1 el paciente no gana peso, no tiene riesgo de hipoglucemia y tiene beneficio cardiovascular, y esto es algo que hoy en día se ve con muchísima frecuencia en nuestros pacientes. Hay beneficios más allá de la glucosa que tienen que ver, repito, con tener menos apetito, por lo tanto ganar más peso, efectos benéficos sobre presión arterial y sobre todo menos riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son las razones para pensar en un GLP-1 semanal como primer inyectable? Eficacia similar o incluso mayor a insulina basal en niveles de hemoglobina glucosiladas menores a 9.5.
mejoría de 5 de los defectos fisiopatológicos de la diabetes. Pocos fármacos tienen tantos beneficios en la fisiopatología de la diabetes como un GLP-1. La posibilidad de combinarse con cualquier otro antidiabético oral o incluso con insulina, como ya lo comenté. La variedad de las presentaciones, que puede ser semanal, que puede ser diaria y ya pronto será oral, que en este caso no sería una terapia inyectable. El bajo riesgo de hipoglucemia y la posibilidad de perder peso, muy alta posibilidad de perder peso, y protección cardiovascular, que lo tienen la mayoría de ellos y que no puede ser, por supuesto, olvidada. Una razón para usar primero un GLP-1 también es que no hay tanto problema en la titulación. A muchos médicos y a los pacientes se les dificulta una titulación que con insulina casi siempre es necesario. Este es un esquema que les ayudará muchísimo a entender cuál debe ser el primer inyectable. No olviden que la preferencia del paciente es fundamental. Muchos pacientes temen usar insulina, muchos pacientes temen a la hipoglucemia. Pero si es una decisión 100% clínica, este algoritmo ayuda. Niveles de hemoglobina glucosilada menores a 9, sin duda alguna, un agonista del receptor de GLP-1 o insulina son una excelente opción. Entre 9 y 11, la mejor opción sería combinar un agonista del receptor de GLP-1 más insulina, como ya lo comenté, juntos o por separado, y una hemoglobina glucosilada mayor a 11, siempre inicien o siempre el primer inyectable debe ser insulina, ya sea en un esquema basal bolo o en un esquema de insulina bifásica. Este es un esquema, guárdenlo, les va a servir muchísimo en su práctica diaria. No olviden que el nivel de hemoglobina glucosilada es un punto fundamental para elegir el primer inyectable. No olviden que en esta serie de videos hemos visto que arriba de 9.5 las posibilidades de éxito de la insulina glargina basal van a reducirse de manera importante. Ahora ha emergido este nuevo grupo de posibilidades de combinar insulina basal con un GLP-1 para aquellos pacientes, repito, que estén en glucosiladas intermedias entre 9.5 y 11. La ventaja de utilizar al mismo tiempo insulina basal con agonistas del receptor de GLP-1, primero es que su efecto de mejoría es aditivo. La insulina basal va sobre la glucosa de ayuno, mientras que el GLP-1 va sobre los picos postprandiales y también tiene un efecto sobre la glucosa de ayuno. Al combinarlos, las necesidades de insulina son menores, la ganancia de peso es menor y el riesgo de hipoglucemia se reduce dramáticamente. El paciente tiene menos hambre, los ajustes son menos violentos y las necesidades de monitoreo son mucho menores. Bien amigos, espero que como siempre este video no solamente les haya gustado, sino que les sea muy útil en su trabajo diario, en la vida real. Hoy no solamente usar insulina es una posibilidad como primer inyectable. Los GLP-1 solo y sobre todo combinado con insulina son alternativas eficientes que traen beneficios más allá de la glucosa. Pónganlo en práctica, adquieran experiencia, empodérense en el uso de inyectables. Muchas gracias por estar en EndoTips. Cuídense mucho. Estamos con la tercera ola. Chao.